Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca una mañana intensa en lo bursátil, en lo económico, en lo geopolítico. Putin ha llegado a Pekín, pero además el líder chino Xi Jinping ya ha subrayado esa alianza, esos lazos entre los gigantes que sin lugar a dudas mantienen en pie y vigilancia a todo Occidente, mientras Putin asegura que se va a intensificar la cooperación entre ambas potencias y que la relación entre Pekín y Moscú no supone ninguna amenaza para nadie. En un momento vamos con los detalles porque, por supuesto, en la crónica de esta mañana sigue resonando el optimismo de Wall Street tras el dato de inflación. Resultaba mejor de lo esperado para la expectativa de recortes de tipos que parece allanar el camino hacia el mes de septiembre, y vemos cómo los americanos quieren seguir extendiendo las ganancias tras la corona que alcanzaban en la jornada de ayer, nuevos máximos históricos que en el caso del S&P 500 le llegaban a cerrar por primera vez por encima de los 5.300 puntos, unos mercados vibrantes, mirando al data, mirando a la macroeconomía y a la geopolítica, en una jornada en la que, por cierto, también Japón se abre camino, pero eso sí, con clara decepción, porque la economía nipona acaba de presentar sus cuentas y se hunde mientras está cayendo ese consumo. La debilidad del yen impacta en los consumidores nipones y es lo que va a dificultar más el camino del Banco de Japón, de Katsuoeda, para continuar con la política de normalización de política monetaria. Son a grandes rasgos las premisas que pintan, que describen esta jornada de jueves, día 16 de mayo, en el que sin lugar a dudas hay un nombre propio o dos nombres propios. Es China, es Pekín, recibiendo Xi Jinping a Vladimir Putin, iniciando así su primera visita al extranjero de su quinto mandato y viéndose con quien es sin lugar a dudas su gran aliado, desde que además ponía en jaque a Occidente con la guerra en Ucrania, y Xi ya le profesaba esa amistad eterna. Hoy, de hecho, Xi Jinping en Pekín ha recibido a Vladimir Putin y ambos acaban de hablar. Xi Jinping le ha dicho a Vladimir Putin que la relación, que los lazos entre China y Rusia deben extenderse en el tiempo, deben durar, en lo que significa y refrenda de alguna manera el respaldo de China a Moscú, que sin lugar a dudas sigue allanando el camino para esa economía, que sin lugar a dudas desde que comenzaron las sanciones occidentales contra Putin, precisamente por esa guerra en Ucrania, tratando de asfixiar ese pulmón, esa maquinaria de guerra, ha visto en China su gran aliado comercial y ahora se lo vuelve a profesar ese respaldo Xi Jinping. Xi Jinping, como decimos, le ha dicho a Putin que los lazos entre ambos países deben extenderse, y Putin también acaba de hablar en esa reunión, en ese primer cara a cara en Pekín, y lo que le acaba de decir es que la amistad entre Rusia y China no supone ni representa una amenaza para nadie. Vladimir Putin, que lo ha destacado este jueves justo al inicio de esta visita de 2 días, la primera a un país extranjero desde iniciar su quinto mandato, y que además señala cómo las relaciones entre ambos países no van dirigidas contra nadie. Es sin lugar a dudas la declaración que a esta hora cobra titulares después de que en declaraciones a la prensa Putin ha dicho que lo que busca en esa visita a China, por cierto, que responde al ofrecimiento de Xi Jinping de que le visitase, dice que lo que pretenden Moscú y Pekín es elevar la cooperación a nivel estratégico y, por supuesto, en tecnología, en inteligencia artificial y también en energía nuclear, aunque señala, por supuesto, que con fines pacíficos. Es el discurso oficialista, es lo que han dicho ante las cámaras los ambos mandatarios en una jornada en la que, sin lugar a dudas, copan todo el protagonismo, con permiso, por supuesto, de lo que ha sido la última hora y el shock al que nos hemos enfrentado en las últimas horas, y en un momento en el que estamos viendo cómo el primer ministro eslovaco se encuentra en estado grave, pero parece que después de haber sido operado tras el intento de magnicidio, 5 impactos de bala que recibía en la jornada de ayer, parece que podría recuperarse, y eso sí, las condolencias, las críticas y el rechazo absoluto a lo que ha sido ese intento de asesinato por lo que podría ser ideas políticas, aunque la presidenta eslovaca ha dicho que es un atentado contra la democracia, está golpeando a Europa en plena campaña
campaña electoral. Es la última hora, sin lugar a dudas, en un momento en el que la geopolítica también clave mirar a Oriente Medio, donde en las últimas horas Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, ha visto como el tono de las críticas, como la introducción de cuestionamiento aún más dentro del gobierno a su política y sobre todo mirando al día de después, a la posguerra en Gaza, han llegado desde el propio jefe de defensa, el ministro Gallant, que ha dicho que por supuesto se va a oponer a cualquier gobierno israelí a largo plazo en un escenario de posguerra en Gaza, decía Netanyahu. De alguna manera respondía sin dar gran importancia, pero se han sumado más voces a esas críticas a la gestión de Netanyahu, que vuelve a ver cómo se abren las críticas y la fricción en su gobierno por lo que está siendo su política en un momento en el que la guerra está a punto de entrar en su octavo mes desde que comenzase tras los atentados sorpresivos del 7 de octubre. Y por supuesto, mirando la crónica de la mañana, lo introducíamos justo en los primeros compases de esta sesión, Japón hoy se convierte en protagonista. Hemos conocido datos de PIB y ojo porque la economía nipona se ha desplomado en el último trimestre porque el yen, la debilidad del yen frente al dólar ha golpeado al consumo y por lo tanto dificulta los planes del Banco de Japón para normalizar la política monetaria y viendo además cómo ha golpeado y mucho ese nivel de consumo y mirando por supuesto esa lectura de la caída trimestral y de la caída interanual. Según los datos oficiales, en tasa interanual, el trimestre de enero a marzo, la economía nipona se ha hundido un 2% por encima del 1,5% esperado en un momento en que además en la comparación trimestral la caída ha sido de 0,5%. Pendientes por tanto de la economía nipona mientras los mercados se atienden a algo, vemos a unos futuros que quieren subir, ven a esa nueva corona para los principales índices neoyorquinos, Nasdaq Composite, S&P 500, que además por primera vez ha cerrado por encima de los 5.300 puntos tras el dato del IPC, tras el dato de inflación. Es la mañana del 16 de mayo, Putin está en Pekín con su amigo Xi Jinping. ...16 de mayo, 7:11 de la mañana. Seguimos avanzando en este primer repaso a la actualidad del día de Negocios Televisión con la mirada puesta
sin lugar a dudas, en el epicentro informativo a esta hora, que es Pekín, con el inicio de la visita de 2 días de Vladimir Putin a su amigo Xi Jinping, a su amiga China. En esta mañana, sin lugar a dudas, el protagonismo absoluto pasa por lo que es esa visita, la primera desde que Putin ha iniciado su 5º mandato. Ha salido de Rusia y acaba de llegar a China, donde el líder chino ha dado la bienvenida al jefe del Kremlin, mientras ambos países buscan reforzar su relación estratégica bajo la atenta mirada de Occidente. La visita de Estado de 2 días se produce por invitación del líder chino tras promocionar su amistad sin límites desde febrero de 2022 como contrapartida a la influencia global de Estados Unidos, según los analistas. El líder chino, Xi Jinping, ha trasladado a Vladimir Putin que los lazos entre ambas naciones siguen siendo fuertes, palabras que suponen un respaldo en ese nuevo mandato de Putin y con la guerra en Ucrania en su 3er año. Xi ha dicho que a Putin que su nación está lista para trabajar con Rusia como un buen vecino, amigo y socio con confianza mutua. China, que se ha convertido en el gran aliado y salvavidas económico de Rusia a medida que las naciones occidentales, por la guerra en Ucrania, cortaban los lazos con sus aliados europeos, y mientras Washington y Europa continúan tratando de asfixiar a Moscú para que no pueda financiar su maquinaria de guerra. La estrecha cooperación de China y Rusia se vigila y preocupa en Occidente, y Washington ya ha advertido a Pekín que reduzca la ayuda a China, que constituye a Rusia un apoyo para la guerra en Ucrania. En el frente comercial, el presidente estadounidense Joe Biden anunció esta semana nuevos y rígidos aranceles sobre importaciones chinas por valor de 18.000 millones de dólares para proteger a las industrias estadounidenses de lo que Washington llama prácticas comerciales desleales por parte de China. Xi Jinping ha hablado y Vladimir Putin también. El jefe del Kremlin ha señalado que las relaciones ruso-chinas no representan una amenaza para nadie. El presidente ruso ha destacado durante su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, que las relaciones entre ambos países no van dirigidas contra nadie y que es absolutamente crucial que las relaciones no sean contactos ad hoc y no estén dirigidas contra nadie, señalando Putin y describiendo las relaciones bilaterales como estabilizadoras para el mundo. Descripción en un momento en el que Occidente, al revés, mira con recelo ese acercamiento y esa relación cada día mayor entre Putin y Xi Jinping. Xi ha expresado, de hecho, que China aspira a continuar con su tendencia de ser un buen amigo y vecino de confianza de Rusia, y ha señalado que las relaciones entre los dos países han resistido la prueba de la volátil situación internacional. En una entrevista con el medio estatal Xinhua, publicada antes de la visita a Pekín, Vladimir Putin ha señalado que el volumen comercial entre los dos países, Rusia y China, alcanzó los 227.800 millones de dólares el año pasado, frente a los 111.000 millones de 2019. El volumen actual, por tanto, del comercio bilateral es de unos 20 billones de rublos o casi 1,6 billones de yuanes, según ha señalado a la prensa. Eso equivale a unos 219.600 millones de dólares. En sus declaraciones ha subrayado a la prensa que ambas partes pretenden profundizar la cooperación en alta tecnología, espacio exterior y usos pacíficos de la energía nuclear, inteligencia artificial o energía renovable. Y mientras preocupa y se analiza en detalle esta visita de Putin a China, a Pekín, Suiza ha señalado que ha tenido ya más de 50 inscripciones de las más de 160 delegaciones que el país neutral ha invitado a una cumbre de cara al próximo mes, de que Berna espera allanar el camino para un proceso de paz en Ucrania. Y según ha señalado la presidenta Viola Amher, han recibido 50 inscripciones, señalando en una conferencia de prensa con el canciller alemán Olaf Scholz, después de que ambos hayan hablado en Berlín, que su gobierno, que Suiza, está buscando una participación amplia para la cumbre, pero que China aún no ha dicho si asistirá. Países de América del Sur, de África, de Oriente Medio se encuentran, dice Amher, entre los que han confirmado su asistencia a una cita a la que Rusia no está invitada, y recordemos que Suiza acordó
en enero organizar una cumbre de paz a instancias del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Rusia no ha sido invitada, como decíamos, y diplomáticos y expertos en política exterior dicen que las conversaciones que se celebrarán cerca de la ciudad suiza de Lucerna probablemente se centrarán en lo que forjar un consenso sobre cómo mitigar los riesgos derivados de la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Y Eslovaquia sigue en shock tras haber asistido al intento de magnicidio contra su primer ministro. Hasta 5 disparos ha recibido este miércoles Robert Fico, que volvía al poder el pasado otoño. El responsable ha sido un hombre de 71 años, un escritor que ha declarado que no está de acuerdo con su política. Hace poco más de 6 meses el primer ministro Fico volvía al cargo, aunque es la cuarta vez que está al frente del gobierno del país. Líder populista con ideas prorrusas, más cercano al húngaro Viktor Orbán, y señalando en su discurso que cortaría la ayuda a Ucrania. El intento de asesinato ha sido condenado y ha conmocionado a la Unión Europea en plena campaña para las elecciones europeas y ha despertado las manifestaciones de rechazo y repulsa, tanto de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como de los países como Francia o España. La presidenta eslovaca ha señalado que ese ataque a un dirigente político no es otra cosa que un ataque contra la democracia. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Eduardo. Vážení priatelia, je to bomba správa, ktorá mi práve teraz prišla do Bruselu, kde ešte stále... Vážení priatelia, je to... Y no hemos podido oír esas declaraciones, intentaremos hacerlo más adelante. Pero de momento, y tras ser operado esta madrugada por parte del Gobierno, se apunta que podría recuperarse, aunque a esta hora su estado de salud es grave. Clave, sin lugar a dudas, los grandes asuntos de esta madrugada, en la que también se cuelan referencias macroeconómicas y, por supuesto, en la madrugada, Asia es la protagonista. La economía de Japón se ha desplomado y ha caído más rápido de lo esperado en el primer trimestre, mientras la debilidad del yen, de la divisa nipona, sigue golpeando a los consumidores, lanzando un nuevo desafío al esfuerzo del Banco Central para alejar las tasas de interés de cerca de cero. Recordemos que recientemente subía el Banco de Japón, ponía fin a los tipos negativos, subía por primera vez en 17 años los tipos a 0,1%. Los datos preliminares del PIB muestran que la economía de Japón se contrajo un 2% anualizado en enero a marzo, en este primer trimestre, con respecto al trimestre anterior, más rápido que el 1,5% que se esperaba el PIB en esa tasa interanual, mientras que el PIB en la tasa intertrimestral se ha contraído un 0,5%. Según datos del Gobierno, esta contracción se ha motivado por el estancamiento en el consumo, que ha bajado un 0,7% intertrimestral. Y mirando a los otros grandes asuntos, puntos calientes del mapa, seguimos pendientes de la tensión que se vive a esta hora dentro del gobierno israelí, después de que el jefe de defensa haya desafiado públicamente al primer ministro por sus planes para la posguerra en Gaza. El responsable de defensa, Yoav Gallant, ha prometido en una declaración televisada que se opondrá a un gobierno militar a largo plazo por parte de Israel sobre el devastado enclave palestino de Gaza. La voz de Gallant eleva la oposición más clara y desde lo más alto del gobierno contra Netanyahu, analizando ese conflicto que se extiende 7 meses y en múltiples frentes, que ha provocado fisuras políticas en el país y en el extranjero. Netanyahu ha insinuado en una respuesta en la que no nombraba a Gallant que el almirante está poniendo excusas por no haber destruido aún a los terroristas de Hamas en un conflicto que apuntaba lleva ya 8 meses. Sin embargo, lejos de terminar ahí el debate, poco después, el ex general centrista Benny Gantz, el único miembro con derecho a voto del foro, además de Netanyahu y Gallant, señala que el ministro de Defensa ha dicho la verdad.
Y por supuesto, hasta ahora seguimos pendientes de lo que está siendo el comportamiento de los mercados. Unos mercados que a esta hora se están moviendo, mirando a los futuros americanos con la intención de seguir avanzando en esas ganancias, aunque ahora mismo se lo piensan bastante congelados después de haber vivido una sesión de superar máximos históricos en Wall Street. El S&P 500 ha cerrado por primera vez por encima de los 5.300 puntos y el Nasdaq Composite también ha avanzado fuertemente, un 0,88%. Los tres promedios principales han marcado máximos, señalando y cotizando lo que ha sido ese dato de inflación en Estados Unidos que ha alimentado las expectativas de recortes de tipos por parte de los inversores. Un IPC que subía un 0,3% en el mes de abril, algo menos de lo que se esperaba. En la interanual 3,4% en línea con las expectativas. También en la mensual y anual el IPC subyacente estaba en línea con lo que se esperaba y no decepcionaba, lo que hubiera supuesto un nuevo varapalo. Y protagonista tras el cierre de Wall Street, Cisco, que presentaba sus resultados y subía un 4% en el mercado after hours tras batir en resultados en beneficios, pese a registrar una caída del 13% en los ingresos en su tercer trimestre fiscal y suponiendo la caída más pronunciada desde 2009. Aún así, la empresa presentaba ganancias y previsiones mejores de lo esperado. Apuntaba como la adquisición de Splunk por parte de Cisco ha contribuido con 413 millones de dólares en ingresos durante el tercer trimestre fiscal. E importante, Warren Buffett ha revelado su apuesta secreta de acciones en una nueva presentación regulatoria. Tras muchas especulaciones que giraban en torno al sector financiero, el conglomerado inversor del oráculo de Omaha, Berkshire Hathaway, ha confirmado que esa acción misteriosa es la aseguradora Chubb. Casi 26 millones de acciones de Chubb por una participación valorada en 6.700 millones de dólares, que a finales de marzo se convirtieron en el noveno mayor holding del brazo inversor de Buffett. La aseguradora se convertía así en esa acción que durante tiempo se ha mantenido en secreto y por la que Berkshire ha estado comprando durante 3 trimestres consecutivos. A Berkshire Hathaway se le concedía ese trato confidencial para mantener la confidencialidad de los detalles de una o más de sus acciones. Muchos habían especulado con la compra secreta, que podría ser una acción bancaria, ya que la base de costos del conglomerado sobre las tenencias de acciones de bancos, seguros y finanzas aumentó en 1.400 millones de dólares en el primer trimestre, después de un aumento de 3.590 millones de dólares en la segunda mitad del año pasado. La última vez que compró de forma confidencial Berkshire Hathaway fue en 2020 Chevron y Verizon. Y antes de terminar, por cierto, los mercados siguen asistiendo a otro de los grandes asuntos del año. Será en noviembre las elecciones presidenciales en Estados Unidos y Biden y Trump ya han acordado fechas de debates para enfrentar ese cara a cara. El presidente de Estados Unidos y candidato demócrata a renovar el cargo al frente de la Casa Blanca, Joe Biden, y el republicano Donald Trump, que aspira a volver a ocupar el Salón Oval, acaban de fijar las fechas y serán el 27 de junio y el 10 de septiembre. En cuanto a esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.